Buenos días, chicos de noveno, estamos aquí al pendiente, como siempre, al pie del cañón, como se dice. Estamos aquí trabajando desde casa, espero que ustedes también estén en casa, cuidándose mucho, queriéndose mucho con la familia, y empecemos entonces nuestra clase de hoy. Bien, para el Colegio Piaget es importantísimo que todos estemos como interconectados, y con eso estamos trabajando de una manera un poco más unida a pesar de la distancia. El área de ciencias sociales se siente muy complacida también de poder participar en esas nuevas formas de educación que pues de alguna manera la vida nos ha llevado a esto, ¿verdad? Entonces, filosofía grado noveno. Reconozco la antropología como la rama filosófica que intenta dar respuesta al sentido de la existencia del hombre. Mi nombre es Alexander Ramírez y esperamos que todos en familia estén muy bien, que estén gozando de buena salud y que en esta cuarentena estemos siguiendo todas las directrices del gobierno nacional para que pronto podamos vernos de nuevo. Recordemos un poco entonces lo que hemos visto tanto en las clases como en los talleres finales. Empezamos entonces, chicos, con una introducción a la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Mafalda le pregunta al papá, papá, ¿qué es la filosofía? Y miremos la cara de ese papá. Yo creo que es la cara que muchos ponemos cuando nos preguntan, ¿verdad? Porque cuando uno habla de la filosofía, está en tantos campos que uno realmente no sabe qué es la filosofía como tal. Vamos a tratar de dilucidar, de descomponer un poco esto para poder dar algunas respuestas. Bien, la filosofía es... Primero vamos a hablarlo desde la parte etimológica. La palabra filosofía viene de una palabra griega, philos y sofía. Philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por tanto, la filosofía es amor a la sabiduría, o el filósofo es amigo de la sabiduría. No es sabio, sino que es amigo de la sabiduría, un buscador de la sabiduría. Con ese término también se nombran teorías y sistemas del pensamiento desarrollados por uno o varios filósofos durante la historia de la humanidad. Veamos un poco entonces de qué se trata. La filosofía es una doctrina, entonces, con un conjunto de razonamientos lógicos. ¿Qué quiere decir eso? Que busca una sistematización del conocimiento. ¿Para qué? Para dar respuesta a varias preguntas como la existencia, la verdad, el comportamiento, ¿sí? El hombre como tal, el origen y el final de cada cosa que existe. ¿Dónde comienza la filosofía? Aunque no hay realmente no hay un consenso, se cree que en Occidente nace precisamente en Grecia, más o menos hacia el año sexto antes de Cristo, hacia el siglo sexto, perdón, antes de Cristo, con un señor muy conocido con el nombre de Tales de Mileto. Los primeros filósofos, los presocráticos o filósofos de la naturaleza, se encargaban era de encontrar el arjé o principio de todo lo que existe. Entonces, para Tales de Mileto, por ejemplo, era el agua, para Anaxímenes era el aire, para Anaximandro era un principio metafísico conocido como el apeiron o apeirón. Bien, pero ¿quiénes son los más importantes desde Grecia? Entonces tenemos a tres grandes de la filosofía: Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué ellos son tan importantes? Porque son los que le van a dar sistematización a todo el pensamiento. ¿Y qué buscaban? Entender al mundo, entender al hombre, entender la realidad que está más allá de lo físico, pero lejos de la religión y de la mitología, buscando más las respuestas en la propia razón. La antropología entonces es una rama de la filosofía que se va a preocupar por el estudio del hombre como individuo, ¿sí? En todas sus dimensiones, a saber, la biológica, la social, la particular, la filosófica, la científica. Hoy hablamos de antropología económica, hablamos de antropología psicológica, hablamos de antropología en la bioética, ¿sí? Todos los nuevos retos que la misma ciencia está poniendo. Hoy, por ejemplo, con el tema de esta pandemia, ¿cuáles son los retos antropológicos que se nos vienen? Con muchos temas más que vamos a ver cuando estemos más adelante, como el tema de la bioética, cómo el hombre responde o cómo la misma antropología responde a todos esos nuevos retos que pone la ciencia. Esa nueva manera de entender al hombre, esa nueva manera de entender el mundo, la realidad y la existencia. Finalmente, recordemos un poco lo del taller final, que era como un recuento de lo que hemos visto en las clases, pero además también es un taller para adelantar algunas cosas muy puntuales. Por ejemplo, ¿por qué nosotros empezar en este cuadro que está aquí, que es la segunda actividad del taller?
Primero pusimos una pequeña lectura de donde ustedes tienen que hacer un mapa conceptual en el cuaderno, que por supuesto veremos, o en un trabajo escrito que me entregarán cuando estemos allá en el aula nuevamente, viéndonos nuevamente en físico, ¿cierto? Para poder entonces calificar. ¿Por qué empezar con la antropología si la antropología está por acá en este cuadro? No es la primera. Porque la idea es que nosotros hagamos un conocimiento o un aprendizaje inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a iniciar por lo particular. ¿Qué es lo particular y lo más conocido para nosotros? Nuestra propia existencia. Entonces, por eso iniciamos con la antropología, que es lo que estamos trabajando en este momento. Ahora bien, luego nos encontraremos con todas esas ramas de la filosofía, la sociología, que es una ciencia relativamente nueva, que habla del estudio del hombre y de las sociedades humanas, el hombre en sociedad, cómo construye la sociedad y la cultura. Tenemos la metafísica, que habla entonces de aquello que hace que todo exista, que no es realmente algo físico, sino que hay algo más adentro. Hablamos de la esencia, de la sustancia de las cosas, ¿sí? Tenemos entonces la lógica. La lógica tiene que ver con la razón, con el logos, pero la lógica no necesariamente va a tener en cuenta si los conocimientos son verdaderos o falsos. ¿Qué le va a importar a la lógica? Que los discursos y los conocimientos estén jerárquicamente organizados, de mayor a menor o de menor a mayor. Quien se va a encargar de la veracidad de un conocimiento va a ser la epistemología. A ella sí le va a interesar si ese conocimiento es verdadero, si es falso, si tiene alguna incidencia. Ella es la que le va a preguntar a la razón qué tan cierto puede ser algo o qué tan falso puede ser. Luego la ética, que tiene que ver con el comportamiento humano, de los códigos morales que están escritos no solo en la religión, sino también en la propia racionalidad del hombre. Tenemos la estética, que en principio fue el estudio filosófico de las sensaciones que los fenómenos causaban a quien las observaba, y a partir del siglo XVIII se convierte en el estudio de las artes y de la belleza. Y la antropología, por donde estamos, y al final la psicología, que es una ciencia también desde la filosofía bastante reciente, que tiene que ver con los procesos mentales y las sensaciones que vive el individuo y que condiciona el comportamiento del ser humano. Para finalizar, chicos, entonces recordarles que si tienen alguna duda, alguna inquietud, no olviden entonces escribirnos a socialespiaget@gmail.com, y ahí pues estaremos dispuestos a resolver cualquier inquietud, cualquier pregunta. Esperemos que todos sigamos gozando de buena salud y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.